Hola, buenos días. Hoy es miércoles de vida sistémica y es un gusto estar aquí con ustedes haciendo esta transmisión en vivo. Eh, Voy a esperar a que se vayan conectando y si hay alguien por ahí que me diga si se ve y se escucha, se lo agradezco. Bueno, pues para invitarte, esperando a que se conecten, te invito a la formación internacional en constelaciones familiares, te invito a que participes, te inscribas y que puedas acompañar a otros en sus procesos personales cuando la gente está buscando estas tomas de conciencia, ampliar nuestro acervo como humanidad en cuanto a luz para la vida, para el universo. La formación en constelaciones familiares te capacita totalmente para conectar con tu alma y saber cuál es el anhelo de ella en esta vida que veniste a aprender y a ser mejor cada día con referencia a ti mismo, a ti misma. Tenemos abiertas las inscripciones, ven y participa. También te invito a Sanando lo Propio, que es un proceso terapéutico de crecimiento personal. Tenemos ya varias generaciones que estamos haciendo este proceso. Es la 24ª generación la que estamos por iniciar. Y quiero decirte que aunque son 24 generaciones, nunca es igual el proceso de Sanando lo Propio. Yo me declaro aprendiz permanente, me encanta aprender y no solo aprender aquí, sino aprender aquí, aprender los conocimientos y hacerlos míos. Eh, Practico lo que estudio, practico lo que aprendo y una vez que lo hice mío lo comparto con los demás. Entonces constantemente estoy renovando el programa, las actividades y me encanta porque todos somos diferentes y esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es tomando la fuerza de los anteriores. Fíjense que se nota, por ejemplo, en la formación cómo los anteriores abrieron el camino, la brecha para los posteriores. Y eso es muy interesante porque en la humanidad así es, en nuestro sistema familiar así ha sido. Por ejemplo, si nosotros vemos la evolución de las mujeres como sexo, como mm, este, como género en la humanidad, vemos que no es igual una mujer que está viviendo en el 2025 que una mujer que vivió en los años 1800. Hola Ivette, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Dime si se ve y se escucha bien. Es tu primer comentario el que aparece para mí, aunque sé que muchas veces no es así, pero para mí es el primero que aparece. Dime si se ve y se escucha bien, por favor. Te lo agradezco. Entonces, les decía, no es lo mismo una persona que está viviendo en el 2025 que una persona que vivió en los 1800. Las mujeres en otras épocas de la historia pues vivían realidades muy diferentes. Pero entonces el tema es cómo esto que hicieron los anteriores me invita a mí a que yo capitalice esas experiencias, esos aprendizajes, su riqueza interna y externa en mi propia vida. Normalmente no es una visión que nosotros como humanidad tengamos de lo que los anteriores hicieron, cómo abrió mi propio camino para el desarrollo, para el éxito. Sin embargo, vamos a ver en estas pocas generaciones cómo fue diferente. Y vamos a hablar de nuestro bisabuelo. En el caso mío, que mi bisabuelo pues más o menos vivió en los 1880, me imagino 80, 1880.
seguramente vivieron una opulencia en muchos sentidos, porque la opulencia en cuanto a, por ejemplo, la alimentación, y lo llamo opulencia porque la alimentación era de muy buena calidad. La gente comía lo que generaba en el ambiente y el cuerpo reconoce que eso es lo que a nosotros nos hace bien. ¿Tú has practicado esto de alimentarte con lo que en tu zona hay? Y si has practicado esto, te has dado cuenta de cómo tu digestión mejora, tu cutis mejora, tus uñas, tu pelo, la energía que tienes mejora, y entonces esto es porque para el cuerpo reconoce todo esto que hay afuera. Y aquí vamos a ir al principio de cómo es adentro es afuera y cómo es adentro es cómo es afuera es adentro. Entonces, o como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Este principio nos muestra de la manera en la que nosotros deberíamos vivir. Y digo deberíamos porque este deber ser nos daría una salud a todos nosotros. Bueno, entonces, en aquella época la gente no vivía como ahorita, tantos años. Sin embargo, no era por la mala calidad de la alimentación, era por los recursos en la medicina que no existían. Entonces, si tú ves toda esa fuerza que ellos tuvieron que tener para sobrevivir a infecciones, enfermedades, porque no existía la medicina como la tenemos nosotros hoy, y vamos a ir poniendo las diferentes generaciones en diferentes etapas. Acá está la de mis bisabuelos, ellos que tenían una buena calidad de alimentación y una buena conexión con la alimentación porque comían lo que criaban o comían lo que había en el ambiente y el cuerpo lo reconoce. Esta es una línea. Después vienen nuestros abuelos. Ya con mis abuelos, por ejemplo, a lo mejor tú eres mucho más joven que yo y cuando yo hablo de mis abuelos podrían ser tus bisabuelos, pero ya a mis abuelos ya les tocó la medicina un poco más desarrollada, y me refiero a la medicina que controlaba las infecciones, que era de lo que más moría la gente. Entonces, esto que hicieron de poder desarrollar este conocimiento y esta práctica es una fuerza que a nosotros ya nos viene dada, que nosotros damos por obvia, pero de mi bisabuelo a mi abuelo hay una diferencia. Entonces te pido que hagas conciencia de qué vivía tu bisabuelo y qué vivía tu abuelo en su realidad, o abuela, bisabuelo o bisabuela, no me refiero a hombre nada más, sino bisabuelos como generación, abuelos como generación. Y escríbeme aquí en los comentarios si te das cuenta de la diferencia de el acervo cultural, acervo en estos paradigmas imperantes en la política, en la medicina, en la educación, en la ciencia. Entonces, todo esto hace una gran diferencia entre una generación y otra. Sin embargo, si nosotros no somos conscientes de esa diferencia y no somos conscientes de ese regalo que estamos recibiendo de ellos, muy probablemente no lo podamos ejercer, nos cueste trabajo o no lo hagamos. Entonces, escríbeme aquí cuáles eran las cosas, las situaciones que tu bisabuelo no vivía y tu abuelo sí vivía, ya tenía. Y cómo, aunque
tu abuelo quisiera o no quisiera, eso ya estaba en su desarrollo, porque el desarrollo familiar colabora con el desarrollo personal de cada una de las personas que estamos en ese sistema. Entonces, ya mi abuelo, mi bisabuelo, por ejemplo, no tenía acceso a la medicina. Ya mi abuelo tiene acceso a la medicina. Después vienen mis papás. Mis papás ya tienen acceso a la medicina y las cirugías de una manera mucho más amplia que la tenía mis abuelos. Y ahora nosotros que somos los hijos ya tenemos acceso a la medicina, a las cirugías, pero también a las medicinas alternativas. Eso se empezó a usar cuando yo pues tendría, o sea, más fuertemente como cuando tendría unos 35 años. Y después lo que es nuestros hijos ya tienen las medicinas alternativas, complementarias y energéticas. Pero esto solo es posible porque ellos traen a sus espaldas lo que sus padres vivieron y sus padres traen a sus espaldas lo que sus abuelos vivieron y los abuelos traen a sus espaldas lo que sus papás vivieron y así sucesivamente. Esto no es exclusivo de 2 o 3 generaciones, esto sucede en todas las generaciones han desarrollado una fuerza que a todos los demás, ay, perdón, me voy a quitar esto porque me jaló un cabello y me lastima. Bueno, todas las generaciones recibimos los beneficios de los anteriores. Escríbeme aquí en los comentarios qué beneficios te das cuenta que has tenido de tus generaciones anteriores. ¿Qué beneficios has recibido de tus generaciones? ¿Y en qué está la fuerza? Por ejemplo, si eres un hombre, ¿en qué está la fuerza de los hombres anteriores? ¿Y en qué está la fuerza si eres mujer de tus mujeres anteriores? Por ejemplo, yo te puedo decir que la fuerza de las mujeres de mi familia está mucho en acompañar al hombre a que haga las cosas. En mi familia se acostumbraba mucho a que las mujeres no trabajaban, pero la mujer estaba muy de cerca en la pareja para ayudar al hombre a hacer lo que él hacía. En mi caso, por ejemplo, yo agradezco infinitamente al papá de mis hijos que cuando ellos fueron pequeños yo no trabajé afuera, en el sentido de que no tenía que dejar a mis hijos con nadie para que yo tuviera que salir a trabajar. Sin embargo, fíjense, cuando yo iba a tener a mi tercer hijo, Sofía, mi segunda hija, tenía 1 año 10 meses cuando nació y yo le decía a su papá, quiero llevar a Sofía a un espacio en donde ella esté a gusto y que pueda darme el tiempo para poder atender al bebé cuando nazca. Y así lo hice. Encontré un colegio Montessori maravilloso. La verdad es que fuimos muy bendecidos, tuvimos un regalo increíble porque entró a este colegio Montessori y ella disfrutaba muchísimo mientras yo todavía estaba embarazada, porque yo le decía a su papá, yo no quiero que ella sienta que yo la estoy dejando por el nuevo bebé. Entonces, esa es una fuerza que yo tomé de mis ancestras, de mis antepasadas, porque
ellas han cuidado de la vida de los hijos de esta manera, haciéndolo directamente. Entonces, es maravilloso poder ver que yo lo pude hacer gracias a lo que ellas ya habían hecho. Entonces, este tema te lo regalo para que hagas conciencia de la riqueza que ya está en tu sistema. ¿Y qué diferencia hace si yo soy consciente de que esta riqueza ya está en mi sistema? Que lo puedo ejercer, lo puedo hacer mío, lo puedo tomar. Esto es solo un ejemplo, son solo ejemplos de las situaciones en las que nosotros podemos tomar la riqueza de los anteriores, y me gustaría que me compartieras aquí en los comentarios cuál es la riqueza que tú identificas que puedes tomar de las mujeres de tu sistema. Ahora te voy a poner un ejemplo de la fuerza que yo puedo tomar del sistema de mi papá. Por ejemplo, en el sistema de mi papá, mi papá estudió una carrera universitaria. Ninguno de sus hermanos lo pudo hacer o lo quiso hacer, no lo hicieron. Y mi abuelo, su papá, también estudió una carrera universitaria. De los hermanos de mi abuelo, él fue el único que pudo hacerlo. Entonces, yo me doy cuenta de que tomo la fuerza de mi papá cuando hago una carrera universitaria. Y el gusto por el estudio, por el crecimiento, lo tomé de mi papá, definitivamente. Entonces, esa riqueza de lo que sucede antes y después de que nosotros llegamos a la vida, bueno, pues es la riqueza que te pertenece y que puedes capitalizar para que la ejerzas en tu vida. Entraron aquí en donde estoy unas personas y me distraje, discúlpame. Entonces, bueno, el tema es cómo tomo la fuerza de los que están atrás de mí, de estos que han estado antes, y cómo la capitalizo en mi propia vida. Muchas veces no somos conscientes de que estas riquezas ya existen. Se dice que todos los talentos ya los tenemos nosotros y que solo falta nuestra intención y nuestra conexión con eso para poder ejercerlos. Pues con esto voy a terminar el en vivo de hoy. Te agradezco por haber estado aquí. A ver, Isaac, leo tu comentario y me despido. La fuerza en mi sistema paterno es la entrega incondicional a su descendencia. Eso, y lo haces muy bien, Isaac, con tus hijos, me consta, y qué bonito esto que pones, porque sí, amar a los hijos, a la descendencia, es maravilloso. Les dejo a todos un gran abrazo y nos vemos el siguiente miércoles en Vida Sistémica. Gracias.